Bueno, hola a todos. En este pequeño conversatorio vamos a revisar sobre cómo el ambiente y el tiempo libre influyen en la salud mental. Y para eso pues vamos a hablar desde tres áreas de la psicología social que se relacionan mucho entre sí. La psicología ambiental y la urbana, la del tiempo libre y la de la salud mental. Sí, porque incluso aunque estas áreas parezcan distintas, todas tienen algo en común, que es afectan la manera en cómo nos sentimos y cómo nos desarrollamos en la vida cotidiana. Precisamente, y bueno, para entender esto un poco mejor, vamos a discutirlo, bueno, mencionando a algunos autores y cómo se relacionan estos con la realidad. Así que acompáñanos en este pequeño conversatorio donde iremos conectando estas ideas y experiencias. Ok, entonces pues vamos a ir viendo como por qué es importante hablar de esto. Creo que sería bueno como ir viendo esa parte, como la parte de la justificación de toda esta discusión. Por ejemplo, o sea, podemos pensar en cómo afecta el ambiente donde vivimos a nuestra salud mental. No sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar como, no sé, tal vez desde una posición de privilegio o de ausencia de el acceso a ciertos recursos puede dificultarnos pues tener salud mental, ¿no? Desde el ambiente. Fíjate que, bueno, ahorita recordando un poco, un ambiente que compartimos los cuatro aquí es la escuela. Entonces, bueno, ahora que Cooks esté muy centralizado, implica que alrededor haya pues mucho ruido, el tráfico, incluso aglomeración de personas. Por ejemplo, yo lo veo, ahora que estoy en mis prácticas, estoy en CUSEA, es un ambiente más, o sea, no es céntrico, es en las orillas de la ciudad, y realmente alrededor, a pesar de que hay tráfico, es un poco más despejado. Entonces, cuando yo salgo ese día de las prácticas, ver despejado, ver, incluso por la hora que salgo, ver menos gente, como que sí llega a relajarme un poco. En cambio acá cuando salgo de Cooks, pues es caminar al centro médico, veo todo el tráfico, tengo que estar más alerta a mi alrededor y eso no me permite relajarme tanto a diferencia como es en CUSEA. Eso es algo que yo noté como en este semestre, cómo he estado cambiando de centro y ese ambiente sí llega a afectarme. Y yendo un poco ahí mismo en Tips, también no me acuerdo qué maestro fue quien me mencionó esto, pero sí han visto pues que los pasillos entre clases pues se llenan demasiado y la gente a veces se detiene a la mitad del pasillo. Ay, pero bueno, que antes la parte central donde está la psique ahora, antes estaba vacío ahí y pues que estaba mucho más libre y pues ahora entre tanta gente pues uno se llega a estresar intentando pasar a otra clase incluso. Sí, Claro, justo, y bueno, es como parte de lo que iremos desarrollando a lo largo de este conversatorio, ¿no? Como la parte de la salud mental y lo que decía Peter Bank, que igual lo vamos a mencionar más después en la plática, cómo este tipo de situaciones sociales influyen mucho dentro de la misma persona, que no es solamente algo individual o algo que se ve repercutido en una sola persona, sino que es algo colectivo y que, como mencionaba Dani, ¿no? Que las aglomeraciones, que el ruido, que todo lo demás, tanto pues por parte de la psicología ambiental que vamos a ver, como de la parte de la psicología del tiempo libre, influyen en la parte de la salud mental. Incluso, bueno, se me ocurre un poco, hablamos de cómo estos ambientes afectan nuestra salud mental. Pero incluso también cómo nuestras emociones pueden influir mucho, ¿no? O sea, ahorita pensando en las aglomeraciones, cómo se pone el centro de Guadalajara en épocas, por ejemplo, noviembre y diciembre, que son aglomeraciones, Yo y iba ya por solo el ahí, por pensar, aquí. sí, o sea, como nada más de pensarlo es como ni siquiera me quiero asomar a esos lugares, o sea, ya me estresé de pensarlo, pero otros lugares donde hay aglomeraciones, y al menos en mi caso no me genera tanto estrés, digamos que son como los estadios o eventos así, digamos concierto, que fui concierto hace poco en un estadio
y vi aglomeración, pero no me causó el mismo estrés que me genera el centro en diciembre. Entonces ahí como, no sé, volteando un poco la pregunta ahora, cómo nuestra salud mental nos ayuda a ver estos lugares, o en este caso las aglomeraciones, siento que también es un tema importante. Sí, o sea, ahorita que dijiste eso y también lo que dijo Zeus sobre los pasillos en Cooks, creo que influye mucho cómo, si se trata de espacios donde hay mucha circulación de personas y así, eh, importa también mucho si están haciendo lo mismo. Y como en Cooks, en los pasillos, cada quien está en su rollo, hay gente vendiendo, hay gente que nomás está pasando, hay gente que está platicando, o nomás esperando fuera de su salón para entrar a su clase, como que se siente un caos, ¿no? Y por ejemplo, Dani, mencionaste el concierto, todos vamos a lo mismo, entonces a lo mejor por eso no se siente tan, tan caótico, tan desmesurado, y podemos manejarlo mejor, ¿no? Eso como siendo parte de un ambiente controlado, nos hace sentir más en calma. Justamente de eso, o sea, del impacto que tiene este tipo de situaciones, porque volviendo un poquito a la parte, por ejemplo, de la escuela, a lo mejor no dentro de la institución, pero lo que ocurre previo, ¿no? Lo que es el trayecto y que la mayoría usamos transporte público, a las horas que es más como de entrada y salida o los cambios de turno, donde se siente, o sea, donde vas de verdad a reventar en el macro, en el tren, y eso ya te predispone a lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, si vas en trayecto a la escuela, llegas ya todo acalorado, cansado, estresado, sin ganas de nada, ya ni pones atención en la clase o te estás durmiendo o así, o sea, por todo lo demás, entonces que repercute no solamente como en eso directamente, sino lo que hay alrededor, o lo que sigue después de eso. Sí, en parte, ay, este semestre ha sido en el que más he tenido que usar el macro, ya que a la universidad llego relativamente fácil caminando. Pero para mis prácticas tengo que ir al macro como 3, 4 estaciones. Y sí, como a las 2:30, 2:20 más o menos. Ya después que si se llena, que estamos todos como sardinas. Ay, y pues llega a ser estresante. En mi caso, al menos en ese espacio de caminar desde la estación del macro hasta donde hago mis prácticas, que son unos 15 minutos caminando, me ayuda a despejarme para poder atender lo que tengo que hacer. Ok, entonces creo que realmente tenemos una buena idea de qué abordar. Podemos ir empezando con los temas, digamos, ya abordando justamente estos enfoques que vamos a tomar. Por ejemplo, me gustaría iniciar con el de psicología social y ambiental. ¿Cómo definirían ustedes qué es este enfoque? Pues hay, bueno, algunos autores, uno en particular que es Peter Bank, que menciona cómo la salud mental está como atravesada por condiciones estructurales y en esa estructura pues obviamente viene integrada el ambiente y el ambiente lo componen un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que este enfoque integral de la psicología social, ambiental y urbana tiene como punto claro y principal el cómo lo de afuera afecta a lo de adentro y viceversa. Y como colectividad también influimos muchísimo como en otras personas, ¿no? No somos nada más individuos, sino que también somos parte del ambiente de otra persona. También, bueno, que estudia lo que es el entorno físico y social y su repercusión en el comportamiento humano y también en la salud mental, ¿no? Que están muy ligados, porque pues una cosa va a dictar, como lo que comentábamos ahorita, ¿no? De que dependiendo de las condiciones en las que nos encontramos, es la forma en la que nos podemos llegar a sentir y lo que va a pasar pues dentro de nuestro día a día. Y me parece también importante ahí mencionar a Weisenfield, que precisamente es como esta contraparte de que, bueno, si este ambiente me causa algún malestar, alguna situación, ¿cómo podemos
cambiar esa situación y que sea algo favorable para nosotros, ¿no? Habla acerca de la resignificación y de la apropiación de los espacios para poderlos hacer pues funcionales y de beneficio propio, ¿no? Y de la colectividad también. Por esta parte, a veces, de de los autores que mencionaban, siento que a veces en México llegamos a ser muy invasivos con los espacios o áreas de otras personas, a veces incluso sin querer. De hecho, algo curioso, por ejemplo, por mi casa hay como un hotel o centro de eventos y casi todas las noches se escucha música. Ay, a veces sí llega a ser molesto, pero otras pues sí es, bueno, sí es al menos un poco cómodo para mí. Pero para otras personas que les llega a molestar mucho el ruido, sí puede llegar a ser un problema. Sí, sí, lo es. Lo es. Por ejemplo, ahorita que mencionaste esto del ruido y sobre las zonas, porque obviamente cambia mucho de colonia a colonia o en esa misma colonia como las cuadras que la componen. Puede ser que sea insegura, que sea ruidosa o que no tenga áreas verdes, ¿no? Entonces es como muy difícil encontrar tranquilidad o espacios para hacer actividades, no sé, recreativas, que eso obviamente puede afectar tu salud mental directamente, ¿no? Como las posibilidades de que puedo o que no puedo hacer en este espacio, que es público además. Me recuerda mucho a un caso que justamente comentábamos en una de las actividades del salón, de que en una colonia tenían puesto un espacio, o sea, que era como abandonado ahí, un baldío solo, que lo remodelaron, que es un espacio ahora del gobierno, que tiene, si mal no recuerdo, un DIF, pero también tiene como otras áreas, un parquecito y un área como de escenario y así como de recreación para Sí, sí. eventos sociales, culturales. Pero que está atravesado por otras situaciones de que la basura que genera de que pues principalmente estorba, pero también genera mal olor, que hay personas en situación de calle que viven ahora en ese lugar, entonces pues también genera inseguridad y la gente ya no se siente cómoda para ir, entonces bueno, incluso si están en esos espacios, que tengan las condiciones necesarias para que puedan ser seguras y agradables para las personas, ¿no? Porque si el terreno está, pero nada me motiva o no me genera la confianza de estar ahí, no voy a hacer uso de ese espacio y pues de nada va a servir que esté o no. Entonces hay también que generar este tipo de situaciones o de soluciones para que los espacios sean realmente funcionales para las personas. Pues sí, de hecho ese espacio del que hablas, sí, sí lo recuerdo bien, y tiene que ver como mucho también la actitud de las personas que lo rodean, ¿no? Porque entendemos que, bueno, sí, o sea, debería hacerse cargo tal vez el gobierno municipal, ¿no? O sea, como de esas áreas, pero si no, o sea, como quién genera las propuestas o quién va a generar un cambio y a partir de qué y para quién. Eso que mencionas, la basura o la presencia de como bueno, sí, o sea, como de entidades tal vez no como muy bien adaptadas ahí al espacio. O sea, o sea, si lo pensamos, cualquier espacio tiene el potencial de ser mejor, un mejor espacio. Ser, pues sí, mejor adaptado, ¿no? A diferentes condiciones, porque como mencioné antes, cambia mucho, pues, de una zona a otra, pero esa creo que sí tenía como mucho potencial. Sí, en este caso voy a mencionar algo como muy de donde he vivido, que ha sido casi toda mi vida, no, toda mi vida aquí por el centro, por la calle de Alcalde. Y pues con los cambios que hubo de la línea 3, pues es una enorme diferencia. Antes que era casi todo solo para los carros, ya que hasta pusieron árboles y fuentes, aunque esto es algo medio chistoso, que los árboles terminan tapando todas las fuentes y bueno, las tienen que regar constantemente. Pero en comparación es un ambiente bastante más relajado en comparación a como estaba antes, con carros y autos pasando casi todo el día y toda la noche, que hasta me acostumbré a dormir con ruido. Sí. Ok, bueno, Zeus, mencionas algo importante y hace ratito lo dijiste igual con lo del ruido, que tú aprendiste a cierto punto ya a dormir, con la música que pone, este,
O sea, se me hace curioso porque tú aprendiste a vivir con eso, pero hay otras personas que no. O sea, por ejemplo, por mi casa, realmente les encanta hacer fiestas y son fiestas de que llevan norteño y el norteño son las 12 de la noche y sigue tocando. Entonces, como, o sea, es jueves, ¿cómo es posible eso? Y realmente a mí se me dificulta dormir, con eso. ¿Y cómo serán muchas personas así? O sea, digamos que no solamente ruido de fiestas, incluso también por mi casa hay muchas empresas grandes, también hay un tren que pasa cerca, entonces son situaciones que no podemos controlar, digamos, con la fiesta, les aviento la patrulla y ya se acabó, pero ¿cómo paras el ruido de la empresa? O sea, ¿cómo paras el tren? O sea, también son diversos problemas o sea, en el ambiente, que surgen del ambiente. Porque ahorita mencionábamos uno, que justamente es los espacios públicos, cómo se ven aglomerados, cómo se ven afectados. Pero hay otros problemas, por ejemplo, digamos, la marginación. O sea, cuando a una persona ya no se le permite participar, o incluso la desigualdad que hay en toda una población. O sea, cómo eso te va cortando oportunidades, incluso el acceso a ciertos servicios, por ejemplo, no sé, servicios de salud, salud en general, o sea, hablando de todo, el acceder tú a un servicio de salud también se ve muy afectado por la posición en la que estás. Entonces, no sé, o sea, como que ahorita conectando eso me recordó esa parte. Y bueno, como lo que mencionan, ¿no? Que no es solamente el territorio lo que puede llegar a definir, y es algo que mencionaba Weisenfeld, que el ambiente no es solamente físico, que puede ser también simbólico, subjetivo y social. Y a lo mejor un ejemplo como que, o sea, no como tan llevado a gran escala, pero sí de eso que puede como impactar en el acceso o no de las cosas, por ejemplo, un salón de clases, ¿no? Que no tienes que pensar solamente como en un diseño arquitectónico, sino dentro del espacio, la organización que se lleva a cabo y cómo eso influye en la dinámica, porque, por ejemplo, bueno, antes yo me acuerdo en la primaria que los salones tenían en la parte que estaba donde estaba el pizarrón, que era del maestro, tenían un escalón más grande. Y en teoría es como, ay, para que los de atrás alcancen a ver, pero subjetiva, o cómo decirlo, como de manera implícita, da así como un mensaje subliminal de que el que está arriba es el profesor y todos tienen que voltear a verlo, ¿no? Y el acomodo de los bancos también puede llegar a influir, porque si lo ponemos así por filas, luego incluso los propios maestros nos distribuían de que los que, porque original o comúnmente se da de que los que se sientan arriba, cuando tienen la libertad de escoger, los que se sientan adelante son los que más ponen atención, y los que se sientan atrás son los que hacen el relajo, los que se pasan platicando, o se duermen o demás, ¿no? Entonces a veces unos profesores ya intentaban basándose en esto, pues reorganizar el salón, y ya al que platicaba mejor lo ponían de que sentado ahí frente a su escritorio, ¿no? Como para tener ese control o vigilancia de que pudieran hacer las tareas o prestar atención y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando como en otro tipo de distribución, si sentáramos a todos, por ejemplo, en una herradura dentro del salón, pues todos están como en un plano más lineal, ¿no? Se tiene una vista como más pareja del profesor hacia los alumnos, entonces todos quedan como en un primer plano, favorece también la participación, pero que igual, ¿no? O sea, deja como en el centro a quien esté dando clases o quien esté llevando la batuta, a diferencia, por ejemplo, si lo hiciéramos como en un círculo completo, o a lo mejor formar por equipos, donde ya el profesor ya no funge como el centro, sino más bien como un apoyo, puede distribuirse por todo el salón y demás, ¿no? Pero pues o sea, son cosas que donde vemos que no solamente lo físico, lo palpable es como lo que dicta, sino que las dinámicas cambian en base a en lo que hay, en base a la organización, que se pueden establecer relaciones de poder así, y que afectan las dinámicas de los grupos. Y justo así como mencionas, Karina, o sea, cómo las dinámicas impactan en una productividad, o sea, productividad que nos exige la sociedad capitalista en la que vivimos. Y claro, hablamos del uso del tiempo, ¿no? Entonces, me parece como un momento perfecto para relacionarlo con la psicología social del tiempo libre, que está como bastante entrelazada con esta ambiental y urbana. Entonces, pues no sé, o sea, como quería preguntar al aire, como que entendemos
por tiempo libre, ¿no? Porque luego nos enseñan que el tiempo libre es como perder el tiempo, que puede ser como usarlo en ciertas actividades específicas o que solo son como la brecha de nada entre una actividad productiva y otra, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan? Recuerdo mucho esa clase donde hablaron sobre eso porque, o sea, siendo sinceras, yo sí, o sea, no sé diferenciarte digamos, el tiempo de ocio al tiempo libre. Entonces, recuerdo mucho que una compañera preguntó que si teníamos tiempo libre y lo usamos para trabajar, ¿se consideraba todavía tiempo libre? Y la maestra contestó que no, porque justamente el tiempo libre implica que no tienes obligaciones. O sea, no es un tiempo destinado a justamente no crecer. O sea, por ejemplo, en esta parte del trabajo, de que a los trabajadores se les suele dar una hora de comida. Entonces, pues no comes en una hora, pero digamos, comes en 20 minutos. Tu tiempo libre serán los 40 minutos restantes. En eso no es tu obligación ir a tu lugar a seguir trabajando o hacer otras cosas. O sea, puedes caminar, puedes incluso leer, puedes incluso dormirte. Ese es el tiempo libre. Mientras que el ocio a lo que entendí es la manera en la que tú usas el tiempo. Por ejemplo, aquí puedes aplicar tus hobbies, de que me puedo poner a pintar, puedo, no sé, hacer ejercicio. Entonces, sí, o sea, justamente yo entiendo que el tiempo libre es un momento en el que no tienes nada que hacer y lo usas o sea, la forma que tú quieras. Nadie te puede obligar a hacer algo o sea, más que tú. Pero tú decides qué hacer con ese tiempo. Que en parte, no sé, son conceptos que a mí se me confunden mucho porque cuando hay dos conceptos que son muy similares, los confundo. Como esta y esta gratuita. No sé cuál es cuál, pero con conceptos así sí me lleva a confundir mucho. Al menos para lo que conseguí entender que la principal diferencia, así como mencionabas, es de que el tiempo libre sería como el equivalente al tiempo muerto, pero que te haces algo que te gusta y el tiempo de ocio es algo que haces para ti misma como persona, por ejemplo. Sí, creo que uno de los puntos es que el ocio es constructivo, o sea, como que te permite poco a poco ir creando tu identidad aparte de procesos, am, pues bueno, creativos mismos, o sea, como los hobbies, es algo que haces en el ocio. Entonces, obviamente, eso te permite ir armando habilidades nuevas, desarrollar otras que ya tenías, ¿no? Y el tiempo libre, pues, puede ser alienante si está determinado por exigencias del sistema, como mencionaba Dani, que es como deslindarte de la obligación de en ese momento atender una tarea específica del trabajo, ¿no? Entonces puedes hacer otra cosa, o sea, tal vez no puedes ir en esos 40 minutos ir a jugar básquet, ¿no? Y regresar, porque no, o hacer ejercicio, pero pues sí puedes, no sé, echarte una partidita de Clash Royale o hacerte, güey, ¿no? En el teléfono un rato, ver TikTok, o sea, tiempo libre es eso, ¿no? Pero creo que muchas personas también entienden que todo es tiempo libre y entonces les da como ansiedad no tener algo que hacer, o sea, no lo ven como ocio, entonces quieren llenar ese tiempo libre con más ocupaciones, obligaciones o cosas productivas, entre comillas, ¿no? Como ponerse a limpiar, que digo, está bien, pero pues entonces no es libre, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? A veces no es como tanto de que no sepa distinguir como las diferencias o que sí entra dentro como una actividad de ocio o de tiempo libre y como una obligación, como dices, no, a veces limpiar la casa o hacer la tarea, a veces la situación, o sea, no te deja más, porque por ejemplo las personas que trabajan 12, 16, turnos de 16 horas, ¿qué tiempo libre pueden tener? ¿Y en qué pueden usar el tiempo libre? Porque a lo mejor si estoy todo el día trabajando y tengo una hora libre antes de dormirme, pues la aprovecho para hacer la comida del día siguiente, para limpiar la casa, además, ¿no? O nosotros como estudiantes, que si estamos todo el día en la escuela y de repente nos cancelaron una clase,
pues ya no alcanzo a irme a mi casa y regresar, o irme a una clase de algún hobby o demás y volver a mis clases de la escuela. Entonces, pues aprovecho esta hora libre para hacer tareas o algún proyecto que tenga pendiente, demás, o algún trámite incluso que tenga que hacer ahí en la escuela, pero pues ya, o sea, ya me quita ese tiempo libre realmente o de ocio y que lo tengo que emplear en una obligación que sí tengan que realizar, ¿no? Entonces es como muy complicado, según la condición de la persona, poner esos límites de qué actividad sí realizar y qué actividad no cuenta. Sí. Y que pues es parte como de lo que mencionabas, ¿no? Dentro de este sistema capitalista, porque luego entra eso que dices de la ansiedad, ¿no? Porque si, es que tengo una hora libre, pero tengo que ser productivo, entonces no puedo sentarme de que a ver una serie o algo así, porque me voy a atrasar en cosas o no voy a cumplir mis metas o demás, entonces pues es mi hora libre, entonces lo tengo que aprovechar para hacer un poquito más de esa tarea, de ese proyecto, de esa meta, y que pues no nos permite disfrutar, y entonces si luego hacemos lo contrario, si queremos disfrutar y dejar esa hora para nuestras actividades, después es como que, chin, debí de haber usado esa hora para esto, ahora ya me atrasé, ahora me va a faltar ese tiempo que usé en que pude haber ocupado para hacer algo productivo o algo de bien, ¿no? Sí, y o sea, justo como mencionan los autores Mune y Codina, que ellos decían que el tiempo libre puede estar condicionado justamente a una lógica productiva, o sea, que tengo este tiempo, voy a hacer más, o sea, voy a crear más cosas y no justamente se agarra como ocio en el que puedo ser, digamos, productivo por mí mismo, sino esto, de que nosotros como estudiantes nos cancelan una clase, ese tiempo lo aprovecho para irme a hacer tarea, o voy adelantando otras cosas, aprovecho y, digamos, quienes estén haciendo tesis, también es una oportunidad para seguir creando algo. Entonces, ellos afirmaban que el ocio debe ser algo productivo para ti mismo, pero en cambio lo usamos para seguir produciendo en esta lógica capitalista de, entonces, me funciona si estás creando algo, entonces mi tiempo lo uso justamente para eso. Sí, y bueno, o sea, todo esto como que, o sea, ¿qué podemos concluir de esto? Que de repente tener tiempo verdadero para el ocio es un privilegio y que no todas las personas tienen acceso a algo así, o sea, que genuinamente no es porque en su mentalidad quieran usar ese tiempo libre para algo productivo, es que no les queda de otra, ¿no? Porque no sacan para comer, o porque no pueden pasar la materia, o porque se muere su perro si no lo atienden, ¿no? O sea, es que de verdad se vuelve como tan es como una carga tan grande que muchas personas, esa es su realidad ya, entonces no conciben como una posibilidad siquiera el tener un hobby, el ir a pasear, el ponerse a jugar, a leer, a ir al cine a ver una peli, ¿no? Todo es, ajá, sí, los tiempos de traslado, ¿no? Como que va como muy relacionado, y eso también está relacionado a la psicología ambiental y urbana, ¿no? O sea, como la estructura de la ciudad también influye en al final cuánto tiempo nos va a quedar para nuestra persona. Entonces, no sé, como que de repente todo se vuelve muy triste y esto obviamente también tiene como bastante relación y creo que lo hemos estado tocando en múltiples momentos de este conversatorio, la psicología social de la salud mental, ¿no? O sea, ya podemos como ir más o menos cerrando desde ese enfoque, eh, que bueno, como tratar de relacionar la salud mental con el ambiente y con el tiempo libre. Por ejemplo, ¿qué diferencia creen ustedes que hay o que hay que ver la salud mental como un problema individual o como un fenómeno social? Y si es social, ¿quién tiene la culpa? ¿O cómo se puede solucionar? Es que, por ejemplo, se me ocurre un fenómeno que estudiamos mucho, que es, digamos, la ansiedad o la depresión. Cuando hablábamos de los problemas sociales que afectan en la salud mental, mencioné el de la marginación. O sea, pensemos en una comunidad donde hacen a un lado a una persona, o sea, esta persona no puede participar.
Pero si hablamos ahora ya a nivel social, como incluso entre las mismas colonias o áreas de la ciudad, existe cierto rechazo por colonias, o sea, ¿qué tanta, digamos, carrilla se le echa a Tonalá? O sea, de que queda bien lejos, entonces ya hay cierta idea sobre cómo son allá, que crea también que los separemos un poco de actividades o incluso de, pues sí, actividades o de la participación ciudadana, cómo se les va alejando un poco. Entonces ya no solamente implica que se está rechazando a un individuo, sino a toda una comunidad. Y en estos crea, digamos, menores oportunidades. Como yo pienso un poco en digamos, como se me fue la palabra, pero los servicios básicos que debemos de tener. Si a una comunidad no se le toma en cuenta, incluso los servicios básicos se ven afectados. ¿Cuántas comunidades no sabemos que no tienen agua o que han pasado semanas que no hay agua, que tienen problemas de luz? Entonces, esto las hace menos visibles y ya hay un rechazo hacia ellos. Entonces, entre la misma comunidad hay un estrés crónico, ya incluso puede haber conflictos entre ellos mismos, en vez de que haya unión para ver cómo salimos del problema, ya eso mismo los va separando a todos y ya no solamente se enfrentan a que la sociedad no los ve, sino que entre ellos mismos existen problemas que no permiten que se unan. Y bueno, o sea, yo también pienso que es alguna parte colectiva, pero de como culpar a alguien o decirle que es a causa de esto y esta persona o este colectivo o esta sociedad tiene que cambiarlo, es complicado, porque es algo que se ha ido haciendo así por años y años y generaciones y que va a ser algo muy difícil de cambiar si es que se puede cambiar, ¿no? Creo que va más como en buscar soluciones que nos hagan la vida más fácil o más llevadera. Digo, obviamente esperando hacer este cambio estructural y organizacional mundialmente, económico y demás, pero sí es algo que a lo mejor nosotros no vamos a lograr ver ese cambio tan radical, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita, que a veces las personas tienen 2, 3 trabajos para, ni siquiera como para tener lujos o lograr viajar o algo así, o sea, es para sobrevivir, ¿no? Tener lo básico, cubrir comida, cuidar de su familia y demás. Entonces, y que las posibilidades que hay como de escalar en esa escalera económica no se dan, entonces siempre estás estancado ahí, y tienes toda tu vida así, vives solamente por sobrevivir. Entonces, que se pueda generar un cambio real, aún con apoyos del gobierno o de asociaciones y colectivos que quieran favorecer el estilo de vida de estas personas, es pues muy difícil y muy complicado, ¿no? Algunas no logran, o la mayoría no logra salir de eso, y culpar como al gobierno o demás, pues, o sea, a lo mejor sí, y que sus ayudas pues a veces no sirven de nada más que como querer tapar el sol con un dedo, pero pues sí es algo como de mucho trabajo y que va a llevar mucho tiempo que se pueda salir de eso y poder favorecer o fomentar su salud mental, porque cuántas personas no hay que acaban con su vida porque no pueden darle a su familia lo básico, lo que necesitan, ¿no? Porque nunca logran conseguir algo de dinero y que mucho menos tienen tiempo libre como para desfogar su mente y restablecer pues su abanico de emociones, ¿no? De frustración, de estrés, de ansiedad, de tristeza, de enojo, de desesperanza, ¿no? Así que cambia esto de forma colectiva, incluso mundial. Sí, sí llegaría a considerar algo prácticamente imposible en la época actual. Así que, bueno, lo que nos queda es intentar ver cómo, para algunas personas, ver, cambiar de forma micro, por ejemplo. Y al menos cómo manejamos esto nosotros.
Entonces, pues sí, eso es como un problema. Bueno, son muchos problemas, pues están entrelazados y obviamente eh, pensándolo como algo social, algo grande, algo macro, que es difícilmente algo que se pueda solucionar haciendo una sola cosa o un solo cambio. Creo que tiene mucho que ver también el cómo seguimos perpetuando muchas dinámicas porque solo estamos acostumbrados a ellas, ¿no? Y es ya nuestra forma de existir, de vivir, de relacionarnos, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, creo que es algo como un problema estructural primero y después habría que ver como la forma de cambiar la mentalidad, bueno, no la mentalidad, más bien la forma en la que percibimos pues todos estos fenómenos, ¿no? Y obstáculos que de repente nos pueden poner una barrera enorme entre nuestra persona y nuestra salud mental. No sé si quieran como hacer una ronda rápida de reflexiones, como ¿qué nos quedamos con este conversatorio para ir cerrando? Pues, ay, que al final es algo muy, muy complicado por varios factores. Para empezar, de que a veces estos problemas se llegan a atender de forma muy específica para algunas personas y solo se ve desde esa perspectiva cuando siendo algo tan, digamos, social o que debería involucrar a la mayoría de la comunidad que se ve afectada, pues al final también por este mismo sistema, pues, ay, no me acuerdo bien cómo era una frase, pero pues cada quien está en su mundo, intenta lidia con sus propios problemas y al final termina también siendo una parte hasta un poco un lujo intentar fijarte en los problemas de otras personas, aunque los compartas tú y no te afectan directamente, a veces los llegas a pasar de largo en esos casos. Ay, porque a veces la propia comunidad puede llegar a realizar estos cambios. Uh-huh. Me parece también importante resaltar la parte de las poblaciones vulneradas, ¿no? De lo que comentábamos, que a veces es un lujo poder tener este tipo de espacios, de ambientes, de tiempo libre, que, o sea, hablando de niñez, de personas trans, de personas que viven en comunidades rurales, porque las condiciones sociales de género, de económicas, de culturales que atraviesan este tipo de situaciones afectan realmente y condicionan la calidad y los tipos de vida que hay, que existen. Nos muestra que las realidades no se viven igual para todas las personas, que moldean profundamente la forma en la que habitamos el mundo y cómo cuidamos de nosotros y de los que nos rodean, de nuestras familias, de nuestros compañeros y demás. Y de incluso con las personas con las que no nos estamos como relacionadas directamente, sino que simplemente por el hecho de existir en el mismo espacio, también repercutimos en la vida de las otras personas y de esas personas en la nuestra. Y por eso me parece también importante y urgente que el enfoque que adoptemos ya no sea tradicional, que individualiza los problemas, el hecho de que decir de que tienes depresión, ansiedad, no los tengas, sino que ver por qué estas situaciones están pasando, ¿no? Que no es nada más de una persona o de una familia o así, sino que existe mucho y que son por problemas sociales que están dados por desigualdades y entonces atender ese tipo de situaciones para ayudar pues a la mayor gente posible, ¿no? Porque al final pues es la misma estructura en la que estamos envueltos todos, que necesitamos una psicología social más comprometida que construya desde y con las comunidades, que reconozca las injusticias estructurales y que trabaje por el derecho a un ambiente digno, a un tiempo libre pleno y a una salud mental accesible para todas las personas. Y pues esto con todo lo que conlleva, ¿no? Desde programas sociales,
reformas a políticas públicas y demás, ¿no? Porque eso también va a limitar o a facilitar el acceso a este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo de los salarios, ¿no? Por ejemplo, que tienen las personas que condicionan, o las horas que se pueden permitir para el trabajo y demás, ¿no? Entonces, si desde la norma se establecen ciertas cosas que ayuden, que favorezcan, que ya sea o quiten responsabilidades que están de más o que pongan, ¿no? Como algún tipo de obligación de que, ay, necesitas, porque por ejemplo me acuerdo mucho de que un profe en una de sus clases, a nosotros ya no nos tocó, pero durante la pandemia hacía de que, nuestras clases son de 2 horas, entonces vamos a tener clase 1 y media y la última media hora la van a utilizar para algo de ustedes, algo que les favorezca su desarrollo, algún hobby, que aprendan algo que ustedes quieran. Entonces, como este tipo de situaciones que ya te involucren dentro de alguna actividad para tu desarrollo personal, para tu personalidad, pues son cosas que también se necesitan y que a lo mejor sería mejor que se implementaran también, que pues no se trata solamente como de decir, de esta forma funciona el mundo y así se ha hecho siempre y ya, sino, bueno, y con eso qué hacemos, ¿no? ¿Qué vamos a transformar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué se puede mejorar? Porque siempre hay forma de mejorar. Algo que hay que ver ahorita que me acordé es de que para mis prácticas, no, para mi clase de temas actuales de clínica, con la maestra que lo tomé, nos dejaba, bueno, incluso con una maestra como en tercero o cuarto, que dejaba que una vez a la semana nos tomáramos un espacio para hacer una actividad a nuestro gusto, para relajarnos o para desarrollar algo. Y no me acuerdo en qué fue, pero había compañeros que hacían ejercicios de comer más sano, preparar algo, hasta jugar. Creo que algo y hacer un pequeño registro de eso, al menos con esa idea de crearnos un momento a la semana, en el momento que podamos, para poder llevar a cabo como este espacio para despejar nuestra mente. Sí, de hecho, bueno, con todo eso, creo que nos falta mucho para, o sea, hablando de salud mental, nos falta mucho que saber, porque a veces se habla muy individualizado, justamente como decía Karina, si tienes depresión, ansiedad, ya no la tengas, o sea, si te sientes mal, pues ya no te sientas mal, siéntete bien, es muy bonito, pero, ok, o sea, eso, incluso dentro de ese espacio, dentro del consultorio, te podría funcionar, entre comillas, como, bueno, ya voy a pensar positivo, pero después sales y ves todo el trayecto que tienes que avanzar, los pendientes que tienes, que al llegar a tu casa son otras condiciones, o llegar a la escuela son otras condiciones. Entonces, no solamente estamos hablando de factores individuales, sino de estructuras sociales, porque incluso incluye, digamos, tu clase social, el género, el entorno en el que te desenvuelves. Entonces sí nos falta mucho y falta una integración más social al momento de hablar de salud mental. Sí, justamente. Creo que se nos olvida que la salud mental no depende como nada más de una cosa o cómo nos sentimos respecto a una de las muchísimas esferas que vivimos todos los días, sino también sobre cómo vivimos las demás, dónde las vivimos, con quiénes, si tenemos tiempo para hacer y no nada más pues para sobrevivir, ¿no? Creo que eso es como lo más relevante. Y para cerrar este conversatorio, creo que puedo decirlo por todos, creemos que la psicología social tiene muchísimo que aportar para pensar acerca de cómo la salud mental se ve atravesada por muchos aspectos. Y creo que relacionar tres de los muchos enfoques de la psicología social que se queda corto, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo al final. Y pues al final no solo se trata de tratar síntomas, sino de transformar las condiciones que son las generadoras, ¿no? Justamente de cómo nos sentimos, de cómo nos vivimos. Entonces, eso. Gracias por acompañarnos en esta reflexión
Pues esperamos que les haya motivado tanto a ustedes como a nosotros haber participado. Entonces, muy productivo esto, ¿no?